¡Ey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tú eres... Yo soy Sofía. Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Ajá. Bueno, ¿y qué es Palabreando con Sofía? Es un espacio de diálogo donde tendremos diversos invitados, historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, entre otros profesionales de las ciencias humanas y sociales, para abordar un análisis crítico que permita comprender las realidades actuales, tomando como punto de partida las diferentes visiones filosóficas construidas a lo largo de la historia del pensamiento humano. Pues bien, palabras, pensadores, documentos, reflexiones se dan cita aquí. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Tudo pode acontecer. Un cordial saludo a quienes siguen nuestro programa de radio por la RV de la UNAD. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. Y este es el primer programa en formato audiovisual para el canal UNAD realizado por el Semillero de Investigación Ethos. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les damos un cordial saludo. En esta emisión realizaremos una presentación sobre el tema Edgar Morin y la teoría de la complejidad. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación de la profesora Luzmeri Guevara Chacón. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía y magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Luzmeri es igualmente doctora en Pensamiento Complejo de la Multiversidad Edgar Morin y actualmente es docente del área de Sociohumanística en la Universidad Libre. Por supuesto, muy agradecidos con la participación en este primer programa audiovisual para el canal UNAD de la doctora Luzmeri en nuestro programa. Edgar Morin es conocido en los últimos tiempos a partir de la idea propuesta, o mejor, del uso del término ciencias de la complejidad para referirse a todas las disciplinas que hacen uso del enfoque de sistemas. Morin manifiesta también que la innovación como tal presupone una cierta desorganización y un relajamiento de tensiones estrechamente vinculados con la acción de un principio de reorganización. Él es filósofo, sociólogo, político, un hombre que a la fecha ya ha cumplido 100 años de existencia. Hablemos de eso, profesora Luzmeri. ¿Quién es Edgar Morin? Buenos días para todos y todas. Me place estar en este momento compartiendo con ustedes mi experiencia, mi aproximación con toda la teoría de la complejidad, pero con particularmente la relación del pensamiento complejo, con uno de sus principales teóricos que ha sido Edgar Morin y a quien me voy a referir en estas primeras líneas. Edgar Morin es uno de los pensadores contemporáneos de mayor incidencia en las formas de ver, de conocer, de acercarnos, de relacionarnos con el planeta, con el mundo, con los otros, y sus configuraciones, sus epistemologías han sido decisivas para aproximarnos al problema de lo educativo, al problema de la relación con la sociedad, al problema de la relación entre el hombre y el mundo, entre la mujer y el mundo, y ha definido algunas rutas, por ejemplo, en términos de investigación que tiene que ver con lo transdisciplinar. Este hombre que ha sido importante desde finales del siglo XX y hoy aún a su
mayor edad, estamos hablando de un hombre que nació en 1921, que atraviesa todas los hitos políticos, económicos y sociales de ese siglo XX tan movido, tan cálido, tan vertiginoso, pero que nos permite de todas maneras aproximarnos a esas realidades de una manera diversa. Él nace en París, en 8 de julio de 1921, en un seno de una familia de origen judío sefardí. Un padre interesado en su educación y una madre que a temprana edad muere. Así es que eso marca también toda la vida y toda la configuración de su pensamiento y de su relación con el mundo. Muy joven, a los 19 años, empieza a hacer aproximaciones y cercanías a su formación educativa y es parte de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas en la Sorbona. Nunca termina porque viene la Segunda Guerra Mundial y él debe huir, pero allí ya empieza a mostrar beligerancia y participación en todas las apuestas sociales. Posteriormente él hace parte del Partido Comunista, y por sus críticas frente a algunas posturas, por ejemplo del trotskismo, por ejemplo, aunque fue fuerte en esa línea, pero por ejemplo ya con respecto al manejo chino y demás, él es expulsado del Partido Comunista francés. Entonces eso hace que él haga una mirada pues un poco crítica frente a su posición y hay una ruptura fuerte pues con la izquierda. Digamos que se hace parte de ese gran grupo y de esa élite intelectual francesa, escribe para el periódico Le Monde y posteriormente ya para los años 60 y demás, adelantico, 60, 70, es parte de procesos fuertes de participación en la producción intelectual, ya perfila sus primeros libros y termina siendo parte del Centro de Estudios Transdisciplinares, miren ustedes desde qué época, en 1973, y termina también dirigiendo una revista que se llama Comunicaciones, que la fundó en 1962, pero que luego la dirige entre 1973 y 90. Ha sido una figura importante para la época, en tanto hace reflexiones interesantes, no solo para ver de una manera diferente el proceso de lo educativo, sino para ver ese proceso educativo en relación con el conocimiento del mundo y con ese conocimiento del planeta del cual él es muy claro al decir somos parte. Es creador, se le considera de toda la teoría, digamos, del pensamiento complejo, con sus diversas discusiones. Hay quienes no consideran incluso que es una apuesta paradigmática, teórica importante, pero hay otros que sí. Él trabajó con Bardet, por ejemplo, y con Friedman en este centro de estudios transdisciplinares donde la sociología, la antropología y la semiología empiezan a articularse en esas propuestas de conocimiento del mundo y de la realidad social y política sobre todo que se trabaja. Ya con su escritura de esa gran obra que se llama El Método, se perfila y da los primeros referentes para constituir lo que posteriormente se llama el pensamiento complejo. Una de las contribuciones académicas más conocidas de Edgar Morin en el debate internacional sobre educación fue ese libro editado por la UNESCO que se llama Los 7 saberes para una educación del futuro, donde se señala una cierta forma de reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible y por supuesto donde Edgar Morin aborda la educación desde el contexto de su visión del pensamiento complejo. Cuéntenos, profesora Luz Mary, de qué trata ese libro y cuál es la importancia que tiene en nuestro contexto. Donc nous avons aussi un problème de la connaissance est aveugle tout en se croyant très lucide, mais elle ne connaît que des fragments séparés d'un puzzle au lieu que les éléments soient réunis. Et aujourd'hui, il est important de relier ces éléments.
donc d'avoir un autre type de connaissance capable de relier. Para contextualizar el libro de Morán sobre los 7 saberes necesarios para la educación a futuro, es importante reconocer que su obra bibliográfica es enorme, que tiene más de una veintena de trabajos especializados en estas áreas, pero también reconocer que se constituyó en un referente educativo que no se pensaba. La UNESCO le invita a escribir para ellos, le publica el libro Los 7 Saberes y bueno, se convierte en un hito que no se esperaba. Básicamente este libro aborda 7 dimensiones que no son, él los llama saberes, pero que son condiciones para la educación de futuro, para la educación del hombre y la mujer que hoy deben enfrentar esta nueva sociedad y esta nueva forma de relacionarse con el mundo. El primero tiene que ver con tener claro y hacer conciencia de las cegueras, del error y de la ilusión con que hemos sido educados y con que educamos. Hemos partido de una ciencia tradicional que enseña respuestas y no preguntas, de una ciencia tradicional que enseña verdades y no incertidumbres, y él hace una buena reflexión diciendo es importante mirar que no hay unas verdades hechas y que no hay una ciencia terminada, sino que de manera permanente estamos en la incertidumbre y en las preguntas permanentes. Bien, también él dice cuál es el conocimiento que debe ser realmente abordado desde lo educativo. Un conocimiento, dice él, pertinente, es decir, de acuerdo a las condiciones y a las características y a las necesidades de unos momentos y de unos desarrollos particulares que a veces fragmentar y compartimentar en disciplinas impiden. Entonces hay que ir un poco más allá, hay que mirar los contextos y hay que poner en escena ese concepto de lo complejo para realmente comprender de qué estamos hablando en ese momento en el que estamos trabajando. Bien, hay que enseñar para la condición humana, sobre todo desde la vida, desde entender que lo esencial en la educación, más que el conocimiento, más que la información que se puede encontrar en cualquier horizonte, es esa posibilidad de entendernos como sujetos de conocimiento y como sujetos que aprendemos y nos transformamos y que tenemos una realidad de entorno que hay que entender, pero que fundamentalmente somos seres humanos. Además, eso también nos implica y nos devuelve a pensar que somos seres terrenales. Entonces somos hombres y mujeres, claro, pero no solo viviendo para nosotros y por nosotros. Somos hombres y mujeres que vivimos en relación con un planeta. Entonces él usará de manera muy frecuente el concepto de lo planetario, porque articula los seres que vivimos aquí vivos de todo orden, pero todas esas relaciones que se afectan y que se vuelven interdependientes y que finalmente constituyen después lo que pues es la base del pensamiento complejo, que es entender que somos sistemas complejos y que esos sistemas complejos nos afectamos mutuamente. Eso deviene en un quinto saber que él llama vivir y entrenarnos en las incertidumbres. Nada está terminado, nada está dicho. De hecho, hoy es absolutamente vigente este principio. Estamos enfrentando una crisis sanitaria y una pandemia planetaria que nunca imaginamos, que no sabemos cómo enfrentar, que todo ha sido lleno de incertidumbres, de ensayos y de errores, y que pone en contexto pues uno de esos saberes que ha debido la vida, tenernos entrenados para verlos. Eso, por supuesto, inmediatamente nos obliga a pensar que además esto hay que comprenderlo, que no es un problema de explicaciones, de descripciones, de dar respuestas y de todo solucionarlo a partir de la manipulación de los entornos, como lo hace la ciencia tradicional, despojando los sujetos de investigación de toda vida y de toda condición, sino que es una relación entre iguales, diversos, entre alteres, si ustedes pueden trabajar como alteridades, ¿cierto? Y que en ese sentido es que debemos formarnos en la comprensión de esa realidad, y su último saber lo trabaja desde el punto de vista de la ética del género humano, de una antropoética que debe conducir
indudablemente a que el individuo sea uno con lo social, con el mundo de la sociedad y que reconozca a otros en lo diverso y que entienda además que cada una de las cosas que pasan tienen que ver con el planeta. O sea, no es un problema de individualidades ni un sujeto humano único, ¿sí? Antropocéntrico, como a veces las religiones lo hacen ver, sino que es uno con lo otro. La complejidad es una forma de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, aspectos de la sociedad y aspectos del pensamiento que por sus características se puede clasificar como sistemas que nos muestran un comportamiento complejo. ¿Cómo surgen y de dónde se hacen esas apuestas del pensamiento complejo? ¿Cómo relacionamos este concepto con la idea de ciencia que históricamente se ha venido manejando? En el orden del pensamiento de Morán es muy importante revisar cómo surge y de dónde se hacen esas apuestas del pensamiento complejo. Entonces, es que nos remitimos a los conceptos antiguos de ciencia, ¿cierto? Desde la contemplación hasta el uso único del método científico cartesiano que hace que la ciencia tradicional se vuelva absolutamente determinista y absolutamente simple, porque solamente ve los fenómenos por sus partes y no los integra en una relación con los entornos. En esas posturas de, digamos, de respuesta a esas formas de ver el mundo, aparece un poco el pensamiento complejo, y el pensamiento complejo en relación con el sistema, ¿cierto? Como en relación con el sistema como una organización, pero además amarrado y entroncado en el paradigma de la complejidad. Entonces, uno podría decir que existe todo un movimiento paradigmático frente a lo complejo y la complejidad, y que uno de sus devenires y uno de sus, digamos, de sus intersticios particulares es el pensamiento complejo. El pensamiento complejo asume, ¿cierto? Y parte de la ciencia nueva. ¿Qué es la ciencia nueva? ¿Qué son las nuevas formas de hacer ciencia? Son aquellas que están trabajando primero ese principio de complejidad, pero también la necesidad de establecer un diálogo entre lo cierto y lo incierto, entre lo ordenado y lo desordenado, entre un sujeto y un objeto de conocimiento que de alguna manera tienen una relación y empiezan también a redefinir la aproximación al conocimiento y a los entornos que pueden ser conocidos y a las relaciones que se establecen entre quien conoce y lo que se conoce. Entonces, permite, por ejemplo, los pluralismos teóricos, permite las distintas maneras de ver la investigación y hablar de programas de investigación mejor, ¿cierto? Que son recuperaciones de una u otra forma de discursos alternativos, de aproximaciones diversas, de metodologías diferentes y ya no dentro de esa ciencia clásica tradicional que solo reconoce y recupera el método científico y que para disciplinas particularmente como las de las ciencias sociales plantea ciertas rupturas epistémicas muy claras. Esta nueva apuesta, esta nueva forma de ver el problema del conocimiento desde el pensamiento de lo complejo, también trabaja un proceso de autorregulación, de homeostasis, porque a pesar de que Morán es formado en la sociología, es cercano a la antropología, es filósofo, ¿cierto?, dentro de sus formaciones, a veces sin las titulaciones exactamente de esas disciplinas, pero sí por su acercamiento, entre otras cosas porque él parte de que no tiene uno que titularse para acercarse al conocimiento, también se acerca a la biología y se acerca a la física y entonces conversa con Ilya Prigogine, que es físico cuántico, y hace esa aproximación desde el pensamiento diciendo hay diversidades epistémicas y hay que ponerlas en conversación para hacer realmente un conocimiento de la historia, de la relación de los eventos con los sujetos. Y
obviamente se entronca todo ese pensamiento complejo, trabajando también elementos como los bucles epistémicos, ¿cierto? Como la autopoiesis, que es la posibilidad de que esos sistemas se desequilibren, ¿cierto? Que se vuelvan entrópicos, pero que se vuelvan a reconstruir y a autoorganizar, y recupera elementos de recursividad, que es uno de los principios fundamentales del pensamiento complejo, y se entronca, decía yo, en la incertidumbre, se entronca en la lógica dialéctica, se entronca en la razón abierta, y deviene toda su episteme del paradigma de la complejidad, convirtiéndose eventualmente en el pensamiento de lo complejo. Las variaciones que experimentan los sistemas de propiedades complejas pueden llegar a situaciones en que no sean predecibles y que muy pequeñas variaciones en las condiciones iniciales provoquen grandes cambios irregulares, cambios no periódicos, cambios en las propiedades o cambios en los valores del sistema. En este contexto, Luz Mary, ¿cómo podemos contextualizar mejor esa idea de pensamiento complejo? ¿Es lo mismo pensamiento complejo que el paradigma de la complejidad? En el orden de ideas que vamos abordando, no podemos decir que complejidad es lo mismo que pensamiento complejo, pero ya he venido planteando que complejidad ilumina, digamos, ¿sí? Contiene ese pensamiento complejo. Y no solo el pensamiento complejo, sino que uno podría hablar, y ya lo mencioné antes, del concepto de Sean Snow, que ya es una apuesta entendida como esas nuevas ciencias que emergen a partir de estas discusiones, y el pensamiento complejo es una, pero uno podría hablar también, por ejemplo, de la bioética, pero además está considerando todo ese movimiento de Latinoamérica y de la región frente a la pedagogía crítica. Digamos que en estas lecturas uno ya veía a Paulo Freire trabajando la pedagogía de la libertad, sin denominarla exactamente pensamiento complejo, ni complejidad, ni trabajar conceptos como bioética, pero que ya estaban amarrados a esas formas de ver el mundo, ¿sí? Y entonces vemos, por ejemplo, cómo la pedagogía crítica empieza a reconocer un universo que contiene muchas alteridades, muchas formas de vida que se comunican, y entonces le da voz al sujeto en su conocimiento, y trabaja lo pedagógico en relación con un sujeto activo, con una persona que pueda hacer crítica su relación con el mundo, que puede aprender a partir de esa posibilidad de hacer crítico ese mundo, y no desde una educación formal, planeada desde lo técnico, bajada en escala a quienes no saben de quienes sí saben, sino en una relación de sujeto-sujeto, porque es clave también aquí mencionar que en este tipo de apuestas paradigmáticas, el pensamiento complejo, la bioética, la pedagogía de la libertad, la pedagogía crítica, que también se trabaja en escenarios como la pedagogía de Maclaren, como la de Giraud, ¿cierto? En donde ya hay una posibilidad de hacer, digamos que, apropiación y una relación, vuelvo a decir de pronto de manera fuerte, entre el sistema planetario y ese sistema planetario, viéndonos a estos seres humanos como parte de ese sistema en relación permanente, ¿cierto? Cuando ya reconoce desde esas apuestas de las distintas complejidades, como ven ustedes, no es solamente el pensamiento complejo, sino que también estas complejidades, por ejemplo, desde la educación y desde lo pedagógico, aunque no hubo un diálogo, por ejemplo, entre Morán y Freire, cuando uno hace un análisis y cuando va uno a hacer unas lecturas interesantes frente a esas dos posturas teóricas, uno encuentra convergencia, uno habla de sujetos comprometidos con los entornos, bueno, Morán, por ejemplo, acuña un término que a mí me gusta muchísimo, que es eco-autorregulación, es decir,
que hay una relación entre el yo mismo y ese entorno y la regulación que se puede trabajar en esos dos momentos, o autoorganización que también se puede trabajar en esas dimensiones. Y finalmente, toda esa posibilidad es complejidad, toda esa apuesta de entender que hay incertidumbre en cada manera de aproximarnos al mundo, de conocerlo, que hay desequilibrios permanentes, ¿cierto? Y que el mismo sistema y el mismo organismo se autorregula, se reorganiza. Y, por ejemplo, pone toda la mecánica cuántica, la física cuántica, en relación con este tipo de apuestas. Yo mencionaba hace un rato a Ilya Prigogine, y resulta que Prigogine es un físico cuántico ruso muy importante dentro de estas apuestas, que también desarrolla toda una teoría, ¿cierto?, que es la de las estructuras disipativas. Y esa teoría, pues dice, mire, hay estructuras que se desorganizan, hay entropía, pero hay autoorganización, y esa autoorganización a veces origina nuevas estructuras, o digamos que conserva las anteriores, pero también puede cambiarlas, y eso es complejidad. Entonces, vean ustedes que el pensamiento complejo es una de las 1000 aristas que hoy se están trabajando en términos de conceptos que implican complejidades. Bueno, Luzmeri, ya para terminar esta emisión me gustaría que nos hablara de la investigación científica, esa relación, pero también esa brecha presente entre las ciencias duras y las ciencias sociales. En cierta forma, ese desconocimiento que se hace a una parte gruesa y por supuesto a esa parte muy importante del conocimiento, como lo es propiamente el discurso de las ciencias sociales. Tal vez esto se relaciona con lo que él llama la inteligencia ciega. Bueno, hay un referente importante dentro del paradigma del pensamiento complejo desarrollado por Morán, y es ese concepto de inteligencia ciega. Nosotros recordamos que todo el paradigma dominante en cuanto a ciencia y conocimiento que emerge en Occidente tiene unas condiciones y características hegemónicas que se ponen en crisis. Viene de siglos muy atrás esa aproximación, y se vuelve totalitaria, se vuelve reduccionista, se vuelve simplificadora de la realidad. Es un poco lo que hemos venido trabajando en esa dinámica, y casi que privilegia la ciencia natural y el método de hacer o de acceder al conocimiento, de hacer investigación como único. Eso obviamente deja en desventaja a la ciencia social, y pareciera que fuera como atrasada y como, digamos, como de segunda, ¿sí? Porque así se ha sumado ahí apuestas en donde se relacionan a las ciencias sociales como que no hacemos investigación, como que no hay un conocimiento riguroso porque no se usa fuertemente el método tradicional de la ciencia natural. Eso origina, por supuesto, una mirada fragmentada y hace que la educación se vuelva de disciplina, se vuelve una mirada disciplinar. Es una mirada que solo ve pedazos y fracciones de la realidad, y no hay una preocupación fuerte por la integración y por una aproximación que haga lecturas mucho más integrales de esas realidades. Entonces, eso genera una ceguera intelectual, y es una ceguera porque solamente puede ver lo que le interesa ver, y cierra la posibilidad de reconocer otros entornos. Así es que esta ceguera finalmente privilegia algún conocimiento frente a otro, alguna circulación de conocimiento frente a otro, y uno lo puede ver
claramente en todo el desarrollo pues, de la historia de la ciencia, y si lo localiza, pues mucho más. Esto además ha generado que haya una ausencia, ¿cierto?, de integración entre lo global, lo planetario, y lo local. Ya Arturo Escobar, por ejemplo, acuña un término muy en esta ruta que se llama lo local. Y Morán, hablando de la inteligencia ciega, dice, sabemos tanto, también reiterado por Max Neff, el economista premio Nobel chileno, que sabemos tanto, conocemos tan poco, pero comprendemos mucho menos. Entonces el problema se centra en que el conocimiento no es solamente información, no es solamente producción a través de una investigación formal, ritualizada, totalitaria, que fragmenta, sino que implica, por ejemplo, esa comprensión, esa lectura de dimensiones como el amor, de dimensiones como lo emocional, como el arraigo cultural, como los lenguajes particulares de lo cultural, y que vemos hoy en el entorno pues absolutamente evidente. Hay una ceguera permanente, hay una inteligencia ciega, porque se enfrentan y se resuelven los problemas desde lo atomizado del mismo conocimiento. Entonces, esta imposibilidad de hacer lecturas que articulen fenómenos en formas y maneras integrales hace que realmente no haya posibilidades de un conocimiento y una comprensión de esa realidad, que es una nueva dimensión, por supuesto, que aflora ya en las nuevas ciencias que hacen, por ejemplo, reconocer, y esto es algo bien importante, que los sures, es decir, aquellas culturas que han estado a la sombra de ese occidente potente, grande, europeizante, ¿cierto? Con una hegemonía eurocéntrica fuerte y luego pues norteamericana para las regiones, no se reconozcan, y resulta que hoy se pone en el entorno la discusión de la epistemología del sur, no del sur solamente geolocalizado, aunque a veces pareciere, sino de esos sures que son distintos, diversos, que tienen otras dimensiones, otras cosmovisiones, otras cosmogonías, y que a veces se desdibujan en ese afán y en esa ceguera intelectual. Edgar Morán no desconoce el poder de la ciencia de la naturaleza desarrollada en la cultura occidental. De hecho, Morán no deja de señalar sus posibilidades, pero también nos muestra sus límites, y de hecho nos describe nuevos caminos que nos permitan superar una visión del mundo que ya no da cuenta satisfactoriamente de nuevas realidades que se nos presentan. Edgar Morán nos señala una nueva manera de entender la ciencia, una manera que se esfuerza por abarcar la complejidad humana. Y con estas últimas palabras llegamos al final de este programa especial, a modo de homenaje a ese pensador al que, por supuesto, invitamos a consultar. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Luzmeri Guevara por compartir con nosotros su tiempo y parte de sus conocimientos sobre este tema. En esta ocasión les acompañó Tyron Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad. La tarea que enfrenta el pensamiento hoy día de algún modo no tiene precedentes y exige una forma totalmente nueva de pensar. Martin Heidegger. Esto es Palabreando con Sofía.